El estado de bienestar es un concepto político que tiene que ver con una forma de gobierno, en la cual el Estado, tal como su nombre indica, se hace cargo de los servicios y derechos de una gran parte de la población. Consideramos que el estado de bienestar es la máxima expresión de la democracia, en la que el concepto de ciudadanía va más allá del derecho político al voto, incorporando derechos laborales y sociales fundamentales, como el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la protección de la familia, ya sea tanto a la vejez como en situaciones de desempleo o discapacidad, otorgando además un papel central al Estado democrático, al Estado social de derecho, en el que la participación de los agentes políticos y sociales es determinante. Por todo ello, el estado de bienestar, como bien sabemos, no es un modelo social estático, ni mucho menos rígido, sino un proyecto político, que tiene sus raíces en un determinado tiempo histórico, pero que ha ido cambiando a medida que se ha ido transformando la realidad social en la que surge. Una realidad, como bien sabemos, dinámica. La idea de un estado de bienestar existe desde mitad del siglo XIX, cuando distintos grupos sociales, especialmente los trabajadores, empezaron a luchar por el reconocimiento de sus derechos a nivel internacional. Desde entonces, y especialmente en el siglo XX, a partir de numerosos eventos, tales como la Gran Depresión de 1929 o la época de posguerra y la Segunda Guerra Mundial, surge la noción de un Estado que se encarga de proveer a esos sectores desfavorecidos con ciertos servicios y asistencia para complementar aquello que no pueden obtener en un sistema desigual o injusto, como es el sistema capitalista. La crisis de 1929 fue un importante golpe para el capitalismo, ya que hizo que una gran parte muy importante de la sociedad occidental cayera en la miseria. Ante estas circunstancias, el desarrollo de un Estado capaz de contener la miseria, la pobreza y el hambre fue un fenómeno de importancia y gran necesidad. Para el estado de bienestar hay tres elementos que son relevantes, como son la democracia, es decir, el mantenimiento de formas políticas no autoritarias ni autocráticas, el bienestar social, sobre todo, es decir, la provisión a la sociedad de la ayuda económica y social necesaria para progresar. El capitalismo, ya que para el estado de bienestar el capitalismo no es necesariamente un problema, sino que muchas veces supone la convivencia con el mismo. Ahora vamos a citar algún acontecimiento importante que podemos destacar, que se produjeron mediante la historia del estado de bienestar. En 1883 fue la creación de la Comisión de Reformas Sociales. En 1900, la Ley de Accidentes de Trabajo. En 1903, la creación del Instituto de Reformas Sociales. En 1904, Instrucción General de Sanidad Pública. En 1908, creación del Instituto Nacional de Previsión. En 1919, establecimiento del seguro obrero obligatorio. En 1920, se crea el Ministerio de Trabajo. En 1929, se establece el seguro obligatorio de maternidad. Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí para debatir
sobre los pilares del estado de bienestar, que como bien sabemos, actualmente estamos sumidos en una gran crisis, en la que se debaten y se están tocando los pilares tan importantes como son la educación, la sanidad, las ayudas, y para ello estamos aquí con la colaboración de una economista como es Rosa. Tenemos a un educador social, Abdelasi, Juanjo, un empresario, y un ciudadano, Abdelasi también. Vamos a comenzar con las privatizaciones. Bueno, antes de todo, siempre estamos hablando de privatizar en sanidad, en educación, pero yo voy a explicar la definición. Es una transferencia del sector público al sector privado. ¿Por qué es necesario privatizar? Porque mejora la competitividad de la economía del país y reduce los niveles de endeudamiento. Ayuda a las mejores de las variables macroeconómicas como son la inflación y el paro. Es bueno privatizar porque se crea más riqueza, se innova más, se satisface mejor las necesidades del mercado y en definitiva crean más trabajo. Los objetivos que se pretenden conseguir con la privatización es la de regular la economía. Esto quiere decir que las privatizaciones pueden generar fuertes incrementos de la producción y de la productividad en los sectores y empresas públicas, introduciendo incentivos para invertir y producir más y mejor. Otro objetivo que se quiere conseguir es reducir las distorsiones económicas provocadas por las interferencias políticas que habitualmente se producen en el sector público empresarial. Esto quiere decir que se elimina la posibilidad de que las empresas sustituyan su objetivo natural por el objetivo político de colocar a los suyos a la maximización del número de votos para el partido político del gobierno. Ahora voy a comenzar con la sanidad, con la protección de la sanidad, ¿por qué se privatiza la sanidad? Para una gestión privada implica ahorro en los recursos humanos, es más seguro, es más fiable, se crea más empleo, reduce la deuda pública y los empleados son más eficientes. La sanidad pública, la sanidad es un servicio público. Como servicio público es deficitario económicamente. ¿Por qué? Porque está sustentado en la equidad y la solidaridad. Esos son aspectos fundamentales que un educador social o como educador social debemos defender. También tiene un carácter universal, es decir, que se dirige a toda la población. Pero ¿cuál es el problema de la privatización? El problema de la privatización es que con el objetivo que tienen con las privatizaciones es sacarle rentabilidad a la sanidad pública. Y es más, solo pienso que solo se está privatizando los sectores de servicios más rentables, como pueden ser la radiología, como pueden ser las cirugías de corta estancia. Por lo tanto, yo creo que está demostrado que lo que se está privatizando, o los empresarios, los que están privatizando, invierten. En un principio invierten la cantidad y obtienen de beneficio entre un 15% y un 25%, más de lo invertido. También tengo que decir que España tiene un sistema sanitario público, es el más barato de todo el mundo, el más barato y más eficiente de todo el mundo, siendo el 6,25% del Producto Interior Bruto, es decir, unos 1.500 euros por ciudadano a lo largo de todo el año. Y yo como empresario podría dar varias cosas a favor de la privatización, como por ejemplo sería un trato más cercano, se trataría más como un negocio y entonces buscaría ayudar a las personas uno a uno como clientes, no como partiendo desde el Estado. Entonces pues habría mucho menos cola, se atendería más rápido a los clientes y se trataría mejor en toda la sanidad. Yo, como ciudadano indignado, estoy en contra de los recortes a la sanidad porque no dispongo de recursos para poder financiarme los gastos farmacéuticos y además tengo a cargo una familia a la que atender y estoy también en contra del copago sanitario y del euro por receta y que va en contra de los principios fundamentales del derecho del ciudadano español, es decir, que yo como ciudadano tengo un derecho
de una vida digna y de una vivienda digna, una sanidad en condiciones, una educación universal, en fin. Que se supone que como una escuela concertada la paga el Estado, las familias no tienen por qué repagar otra vez a la escuela si se supone que está subvencionada. Esa es mi postura respecto a la subvención de las concertadas. Estoy a favor con mi compañero Asís en cuanto a materia de educación, pero también quería añadir el tema de las becas, que con las becas un subsidio, ¿cómo se dice? Una ayuda muy esencial para la educación y formación del alumnado, en cuanto a que se puede permitir sus gastos de transporte, material didáctico, instrumentales. Adela, sí, yo comprendo tu postura, pero es que nuestro objetivo, lo que queremos conseguir que este país salga adelante, de que con el dinero público se intente quitar la deuda que tenemos de este país y llegar a no tener esa deuda con esa crisis que estamos. Por ejemplo, la privatización de educación es bueno. ¿Por qué? Porque queremos crear a gente competente, a gente competidora, que puedan ser alguien en la vida. Pues yo como educador social no estoy de acuerdo, porque pienso que la escuela debe estar construida a base de un conocimiento libre y crítico. No debe ser una escuela de calidad, sino que porque se supone que si es de calidad tiene que ser rentable, tiene que dar beneficio, pienso que debe ser una escuela solidaria, construida por toda la sociedad, por los profesores, por los alumnos, es decir, que pienso que debe ser construida desde abajo. Bueno, yo comprendo tu opinión, pero yo podría decir que al ser privada pues puede fomentar la ideología de cada persona y cada familia. Igual que si yo, por ejemplo, soy un alto cargo en la sociedad y yo no quiero que mi hijo se tenga que relacionar quiero que esté con lo mejor, entonces pues yo me voy a encargar de darle lo posible para que él pueda llegar al cargo que he llegado yo y con los mejores recursos posibles. Sí, pero pienso que debemos tener una escuela de una educación pública que defienda los derechos de las personas, que también no discrimine, porque normalmente como es el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que hay bachilleratos de excelencia. Ese tipo de bachillerato discrimina a los alumnos solo por ser menos competitivos, por tener menos capacidades que los otros, y no debemos estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque se supone que la educación tiene que ser una educación para todos, igualitaria para todos, no darle más beneficio a los que ya por sí solos tienen capacidades. Pero es que si no privatizamos, va a ser imposible que que se pare la deuda que tenemos que hacer algo, recortar en educación, en sanidad, tenemos que recortar para poder cubrir esas deudas. Pero recortando en sanidad y en educación no vamos a conseguir el objetivo que pretendemos. ¿Por qué? Porque se supone que precarizamos los contratos laborales, que también hacemos. En definitiva, creo que con la privatización de la enseñanza pública lo que se pretende hacer es desprestigiar a la educación pública, y lo que considero que la educación pública debe ser la prioritaria, que se dé en todos los aspectos. Por lo tanto, debemos fomentar la educación pública, debemos estar a favor de la educación pública. ¿Cómo? Pues suprimiendo la educación concertada, suprimiendo, por ejemplo, en algunas comunidades el bachillerato por excelencia, también invirtiendo más en educación, al menos, por ejemplo, un 6% del PIB, del Producto Interior Bruto, y también fundamentalmente aumentando las plazas de la educación pública, sobre todo en los niveles bajos, en educación infantil. En cuanto a educación pública, podríamos decir, por ejemplo, que la educación que se da en los países nórdicos son un buen ejemplo de que se sostiene una buena educación a nivel público. O sea, con una buena financiación. Con una buena financiación. Puede haber buenos resultados. Ya que por lo visto se está dando a la educación privada como una educación de mérito y de privilegio, que la sociedad no puede permitirse.
con una educación privatizada, sobre todo la educación concertada, lo que estamos haciendo con el profesorado es mantenerlo en unas situaciones de precariedad laboral. Y eso es a causa de la reforma laboral que han implantado el sistema político, el nuevo gobierno. Que consiste en precarizar el empleo, abaratar los despidos, cotizar hasta los 66 años. ¿Y eso qué hace? Pues eso hace que se destruya empleo público a favor de empresas privadas. Pero no solo eso, hace que la calidad de la enseñanza, digamos, empeore. Aunque ellos tienen la intención de mejorar la educación privada, hacen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque con tal de no contratar a empresas públicas o con tal de no contratar a personal público, están metiendo programas, por ejemplo, programas de refuerzo que contratan, en vez de contratar a los profesionales de la enseñanza, pues utilizan a alumnos de educación primaria y los meten como para intentar mejorar a los estudiantes, el rendimiento académico de los estudiantes. Pero bueno, igual que puedes ver eso en contra, yo podría decirte bastante cosas a favor. En cuanto a la jubilación, aumentarla, pues reduce los pagos de pensiones, algo que viene muy bien en estos tiempos de crisis. Pues es más tiempo de trabajo que pueden ellos mantener a sus familias si lo necesitan, o también darle trabajo a la propia España, que tanto nos quedamos de paro, pero después cuando se puede tener trabajo no lo quería aprovechar. Sí, pero ampliando el plazo de jubilación hasta los 67 años, lo que estamos beneficiando solo a un número reducido de la población, porque no todas las personas cotizan hasta los 67 años, algunos incluso solo cotizando 15 años o 20 años ya tienen la jubilación asegurada, y eso no es justo, digamos, desde el punto de vista de un igualdad social. Yo estoy en contra de la reforma laboral porque es una reforma que excluye a gran parte de la sociedad española dentro del mercado laboral, e incluso la indemnización por año trabajado se reduce de una manera bruscamente. Bueno, ahí te voy a decir que yo no estoy de acuerdo contigo, porque con la reforma laboral lo que quieres hacer es que haya más trabajadores, se creen más empleos, que los jóvenes tengan la oportunidad de trabajar y que todo el mundo pueda trabajar. Creo que la reforma laboral precariza el empleo, también destruye mucho empleo al abaratar los despidos, y el hecho de abaratar, el hecho de destruir empleo significa que muchas familias no tienen para pagar la hipoteca, y al no pagar la hipoteca llega incluso a la situación extrema de han surgido plataformas de afectados por la hipoteca que tienen el objetivo de, mediante el escrache, que es un hostigamiento que persiguen a los políticos para que se den cuenta de que no todos los ciudadanos, y a pesar de que la Constitución dice que todas las personas tienen derecho a una vivienda digna, para que se den cuenta y lo debatan o bien en el Congreso o en el Senado, de que no todas las personas tienen vivienda, porque los bancos se quedan con sus viviendas. Pero con el escrache, eso es una forma de no faltar al respeto, porque también son personas y no puedes tú asaltar la vivienda de alguien como si... Estoy de acuerdo contigo, pero es que es la única manera que hay para que los políticos se den cuenta de que metiéndose, involucrándose en su intimidad, se den cuenta de que hay personas que no tienen intimidad porque no tienen vivienda. Y es la única manera de momento que hay para que sea efectivo, para que por lo menos tengan su vivienda. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que hayáis sacado vuestras propias conclusiones después de haber visto estos diferentes puntos de vista que os hemos mostrado esta tarde. Gracias. Hasta luego,